sobre cancelaciones en algunas instituciones del Estado. Y por esta misma vía le hago un llamado de atención tanto a mi querido amigo, que no es un cliché en este caso, Sigmund Freud, del MAP, y a doña Milagros Ortiz Bosch, de la Dirección de Ética. En una institución, por ejemplo, en EDESUR, la cantidad extraordinaria de empleados que han sido cancelados en los últimos 2 meses debe llamar la atención. Debe llamar la atención para un lado o para el otro, porque si es que todo el que han cancelado, si fuera el caso, no era necesario en su trabajo, entonces deben abrir una investigación sobre el que lo tenía contratado, porque ambas cosas no pueden subsistir a la vez. No puede ser que haya habido tanta gente supuestamente que no respondía a perfiles, porque a la hora de cancelar un PRMista se buscan los subterfugios más bonitos. Entonces, yo le hago públicamente una solicitud a mi amigo Sigmund Freud. El MAP tiene un eje transversal de la administración pública y tiene capacidad para intervenir en estos temas y verificar. Yo había dado aquí la denuncia de una institución en específico en la que la cancelación se esgrime sobre elementos que no son ni siquiera éticos. Entonces, tanto a la Dirección de Ética Gubernamental como al MAP, yo le solicito, y si no nos dan una respuesta, bueno, pues como comunicador utilizaremos los mecanismos que nos da la Constitución en la obligación de representación que tenemos y de fiscalización, porque es que esto no puede ser. En el caso de EDESUR, es una cantidad ya muy importante de gente que han sido cancelados allí. Y lo extraño de esto es que se da un común denominador, es que la mayoría de lo que han, no está bien que sea de nadie, pero hay un elemento muy, muy común, y es que todos son PRMistas. Entonces, yo creo que por hoy yo lo voy a dejar hasta ahí, como diría Khalil, en cuanto a la denuncia. Si no nos dan una respuesta, bueno, pues habrá que invitar a esos funcionarios a que se sienten en el Congreso y le expliquen al Congreso cuál es la razón. Porque es muy simple, si la razón era que no era necesario, entonces que procesen judicialmente al que estaba. Porque ambas cosas no pueden ser. Y en el caso del otro individuo que tiene una temeridad importante en la acción que está tomando, bueno, pues si tampoco hay una respuesta de las instituciones que pueden hacerlo, bueno, pues entonces lo haremos de otra forma. Y yo le pido a algunos que después no me llamen para decirme, Aníbal, pero es mejor que tú me lo digas en la Z, ven aquí, pero se lo estamos diciendo sin decir el nombre. En el caso de EDESUR, lo hago con toda mención de la institución, porque ya lo de EDESUR no es uno ni dos. En EDESUR están cancelando compañeros, están cancelando ciudadanos dominicanos, están cancelando gente que trabajó ahí de un día para otro, que deben explicarse eso. ¿Cuál es la razón? Y no es solo de la sede central o de la capital. En el sur es un chapeo que han hecho. Ayer hablaba con la diputada de Asua, que fue gobernadora de esa provincia, y me daba la misma queja. Un chapeo fue en el sur. Y entonces el chapeo, hay una coincidencia extraña, tiene mucho que ver con dirigentes y miembros del PRM. Yo no lo estoy entendiendo. De verdad que no lo estoy entendiendo. En el día de ayer, la Cámara de Diputados tuvo una triste participación, pero obligada, en las honras fúnebres del colega fallecido, Manuel Díaz. Fallecido todavía hoy, no han dado el resultado del INASIF. Y yo insisto que me gustaría que den el resultado, porque las razones en las que falleció Manuel Díaz
Hay relatos, pero nadie vio eso. Lo encontraron en su habitación. Entonces, para eso son los experticios científicos, que por lo menos digan la causa, un trauma por una contusión de XY, de tal objeto, si fue el caso, porque evidentemente circula una foto en las redes que se ve que él tuvo un impacto en un lado de la cabeza. Y eso, ya siendo miércoles hoy, pues ya debería haber un resultado de esa autopsia. Y recordar que las personas públicas, lamentablemente, eso es parte de lo que trae el barco. Él fue un legislador hasta hace 18 días fue legislador. Durante 22 años fue legislador Manuel Díaz. No es una figura desconocida, ni es una figura que lo que haya pasado allí, hay que informarle a los medios cuál fue la razón, cuál es el experticio científico de qué murió Manuel. Porque la verdad que es muy extraño. Ayer, en la funeraria Blandino de aquí de la capital, estuvo expuesto sus restos y pues hubo una comisión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que además de colega diputado, era amigo de Manuel, y de una comisión encabezada por Lucía Medina, expresidenta de la Cámara de Diputados también, por el profesor Radamés Camacho, también expresidente de la Cámara, y doña Lila Alburquerque, Rafael Alburquerque, también expresidenta de la Cámara, y en el caso de Lila, históricamente la primera mujer presidente de la Cámara de Diputados, que hicieron iniciaron los actos protocolares que fueron dados en la funeraria porque su familia prefirió no hacer las honras en el Palacio del Congreso Nacional, como se estila y como manda el protocolo. La familia decidió no hacer el ejercicio del protocolo debido con Manuel, que también debieron hacerlo, porque Manuel fue un servidor público de 22 años consecutivos en esas funciones, y que fuera una figura como lo fue, pintoresco y muy especial, no quita sus aportes a su comunidad, sobre todo en el orden de lo que yo hablaba ahorita, de la representación. Un legislador, un diputado, un senador, no solo tiene la función de legislar, sino la de representar su comunidad. Y yo creo que él y Fran Paulino son los dos diputados, en el caso de Fran, diputado actualmente también, son de esas personas que hacen sentir en el mapa sus comunidades, que en el interior del trabajo congresual usted siempre va a escuchar hablar de esas comunidades, porque son personas que hacen un ejercicio de sus atribuciones, siempre muy pendiente de la comunidad, muy pendiente de los temas de la comunidad. Y sin dudas, en el caso de Fran Paulino de Villa Altagracia, en el caso de Manuel, fallecido Manuel Díaz, pues eran personas que trabajan siempre temas que tienen que ver con sus diferentes comunidades, y por eso en el caso de Manuel pienso que debieron haber permitido que se hiciera el proceso. Ayer se dio el debate esperado por los Estados Unidos. El debate esperado por los Estados Unidos, pero visto por millones de personas fuera de los Estados Unidos. El debate entre Kamala Harris y el presidente Donald Trump. Yo creo que ahí, como están las condiciones en Estados Unidos, fanatizadas, el que sea de Trump le va a decir que ganó Trump, y el que sea de Kamala le va a decir que ganó Kamala. Ahí no se convenció nadie nuevo. Ahí nadie que tenía un punto de vista. ¿Por qué? Porque las posiciones de ambos son muy radicales. Kamala con un discurso pro aborto hasta el final de su alocución ayer, de hecho fue parte del cierre que tuvo en su participación, un discurso con propuestas específicas en el orden de la microempresa. Hablaba de un fondo de $50,000 para la compensación fiscal de las empresas, para poder ser utilizado en las propias inversiones de los pequeños negocios, de un fondo de $6,000 para las familias que tuvieran un primer hijo, y un fondo de $25,000 como una especie de bono vivienda, de lo que aquí se da para la primera vivienda. Donald Trump hizo un ejercicio claro de buenas ejecutorias que hizo cuando fue presidente en el orden económico, reivindicó
su buen manejo en el orden internacional con conflictos importantes, en lo que como presidente de los Estados Unidos pudo mediar y evitar conflictos bélicos. Incluyendo la política arancelaria hacia China que ha seguido esta administración demócrata. Incluyendo ese punto importante que señala José Luis, pero además reivindicando datos concretos. Donald Trump tiene un tema de una expresión muy particular, con una retórica poco política, con una retórica de un combate y de un ataque frontal hacia tanto ahora a Kamala y al presidente Biden, que quizás no permite, ¿verdad? Uno no tiene cómo asesorar a una campaña tan distante, pero no permite que la gente pueda analizar mejor y reflexionar mejor su idoneidad con resultados que están ahí, que tuvo resultados positivos que están ahí. Los niveles de inflación que tiene la economía norteamericana no tienen parangón. Los niveles de carestía que tiene la economía norteamericana no tiene parangón. La inflación en Estados Unidos, Aníbal, llegó a un 15%. Y está en un 4%. Y para tardar mucho pero más. Llegó a un 15%, no en la mano de Trump. Lo ideal, óyeme bien, lo ideal de la economía, de la inflación en Estados Unidos, ha sido tradicionalmente un 2%. Pero después de la pandemia, por más esfuerzos que se hagan, yo creo que a ese nivel no se va a volver. Se van a tener que conformar con entre un 3 y un 4, permanentemente. Hay situaciones que le van en la cara a la realidad de los Estados Unidos. Por ejemplo, Biden ha podido lograr una buena, importante cantidad de empleos. Se aprecia por la gente con la que usted habla. Ahora, el nivel de inflación en los Estados Unidos es una locura. Es que no va a volver a bajar. Y te voy a explicar por qué. Porque la empresa que antes de la pandemia pagaba $9 la hora, ahora si no paga $20 la hora, no va a conseguir un empleado. No va a conseguir un empleado. Y entonces eso se manifiesta en el precio de los productos. Estados Unidos hizo una expansión de gasto, sobre todo con la entrega de ayuda social en el marco. Fueron casi un año completo regalando dinero. Miles y miles, cientos de miles de millones de dólares colocados en el mercado, demandando bienes y servicios, mucha gente cobrando sin trabajar. A hogares le entraban mensualmente entre $7,000, $8,000 y hasta $10,000. Incluso muchos dominicanos lograron comprar su casa acá con esos ahorros y compraron casa allá. Entonces, esa inflación en Estados Unidos, revertirla va a costar mucho. El nivel de inflación es una realidad. Sí. Eso no es un tema de Trump, es una realidad. El nivel de irrespeto que se le tiene a los Estados Unidos hoy en el orden de esos conflictos internacionales no es un mito de Trump, es una realidad. El desorden migratorio es otra realidad. Usted lo ve en la calle de Nueva York. La verdad es que Trump, por su estilo, ahora está de moda esta palabra, su estilo disruptivo, ¿verdad? Su estilo confrontador y poco conceptualizador, es un estilo más de consignas. Ustedes son esto, ustedes son lo otro. No desarrollaba un concepto, sino que parecía un boxeador aceptando golpes, y eso de alguna manera le jugó y le juega en contra de quienes tienen que hacer un análisis más ponderado. Pero la verdad que quienes lo hacemos sin el sesgo ni de uno ni de otro, evidentemente que él tiene una bandera importante en sus manos de que lo hizo bien cuando fue presidente, que independientemente de que él tiene una retórica bélica, que él tiene una personalidad bélica, que él genera una sensación, él como tal, pero cuando usted ve, él no te propició un solo conflicto, y no hubo una sola mesa de negociación en la que él se sentara en la mesa que no saliera con un acuerdo. Hasta la pandemia tenía gente deseando una recesión que no se daba, porque la economía avanzaba bastante bien. Aníbal, en medio de este dilema que tiene la República Dominicana y tiene el mundo con el tema migratorio, ¿qué le convendría más a la República Dominicana? ¿Un gobierno de Trump? Uno que no ponga embajador. O un gobierno de Kamala ante la situación que estamos viviendo nosotros acá, con un tema no igual, pero sí similar al de los Estados Unidos, con una migración totalmente desbordante, pero con una política de inducción a la inmigración por parte del estamento de Estados Unidos. Sin embargo, los republicanos son mucho más conservadores con política migratoria que los demócratas. A mí, yo pienso que igual nos pasa a nosotros aquí.
en la medida en la que tengamos un gobierno aquí que nos dé la estabilidad que nosotros como dominicanos y como sociedad necesitamos, seremos capaces de darle mejor acogida al inmigrante. Igual pasa allá. Si Estados Unidos pierde la estabilidad, si pierde la hegemonía que debe tener, que le garantiza otros niveles de estabilidad en otras áreas, si pierde el respeto, que la solvencia que tuvo, si maneja el criterio de la gobernanza con ese nivel de relajo que se le ve a esa ala extrema liberal demócrata, al final, para usted poder ser un puente idóneo para nosotros como extranjeros, usted tiene que existir. El mismo verbo que ellos conjugan cuando uno aprende a hablar inglés, cero estar. Para usted poder ayudar a otro, usted tiene que estar bien usted. Claro. Y ellos, en la medida en la que va el relajo de la política liberal extrema de los demócratas, urge la necesidad de que haya un gobierno que contenga esas políticas que tienen los Estados Unidos. Él tiene un estilo ampliamente disruptivo, para decirlo en el lenguaje temático moderno, pero sin dudas que la figura de Donald Trump le genera mayores niveles de respeto a una serie de conflictos internacionales y sus niveles de resultado. Un momento ella hablaba de que iba a hacer una serie de cosas y él dio una respuesta que, por su forma, pero yo hubiese insistido en eso. Le preguntó, ¿y por qué no lo ha hecho? ¿Y por qué no lo ha convocado? ¿Y a dónde ha estado el liderazgo suyo para eso? Aníbal, la forma de él no permite que uno que tenga resultados, pero en el fondo le estaba diciendo la verdad. El problema, Aníbal, es que ya él fue presidente y él está intentando volver a ser presidente. Y lo hizo muy bien como presidente. Sí, bueno, lo hizo bien. Pero, mira, los resultados están ahí. Búsquense la prensa norteamericana y ustedes van a ver que en todas partes, en un 85%, por ejemplo, mira, yo estoy viendo aquí un titular ahora mismo de USA Today, periódico que tiene su sede en Nueva York, dice que Trump de alguna manera falló hasta en las mínimas expectativas que tenían los republicanos de que él hiciera un buen debate. O sea, él fue presidente, él lo hizo bien, pero para retornar al poder necesita demostrar que ha cambiado en muchos aspectos que él no lo ha logrado. Esa retórica incendiaria definitivamente no le ayuda. Y eso fue lo que se vio anoche precisamente en el debate. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, esa forma de él expresarse, a quienes no hagan un análisis ponderado, evidentemente no fue su mejor versión. Ahora, cuando usted analiza las propuestas, analiza el lenguaje de la señora Kamala y de todo lo que ellos han hecho como administración, y usted pone vis a Donald Trump, evidentemente que él le lleva la milla en términos de resultados. Tuvo mejores resultados del manejo macroeconómico que ellos, tuvo mejores niveles y le tocó a él más tirarse encima de la pandemia y de eso que se acusa de que esa riada económica generó inflación, o por ahí si no lo hacía, pues si tú trancas a la gente en su casa a que se muera de hambre, dieron más todavía. Y si tú trancas a la gente en su casa a que se muera de hambre, al final iban a decir que lo hizo porque no creen la gente, porque es deshumanizado. Al final, Estados Unidos, la decisión no es por voto universal, la decisión es por voto de delegado. Los votos de Nueva York, que son demócratas, serán votos para Kamala. Los votos de la Florida, aunque con menos margen esta vez, serán para Trump. Aquí quedan estados claves que son los que van a hacer la diferencia. Esos estados claves, el debate de ayer dejó la aguja, dejó el tintero en el mismo lugar, porque lo que vimos ayer fue una expresión de una Kamala Harris repitiendo las réplicas de lo que ha sido la administración de Joe Biden, asumiendo una serie de promesas que pudieron haberla hecho en medio y en el ejercicio pleno de su gobierno, que no la han hecho, y a un Donald Trump reivindicando conquistas que él sí las hizo, pero evidentemente con un lenguaje poco locuaz, que al final le hace daño a sus aspiraciones. Yo creo que tú viste ese debate en una televisión que tenía problemas. No la viste la de Rosendo. Llévatelo, Cundo.